¿Cómo están, queridos amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno los bendiga. Comenzamos con la lectura de la primera porción de la escritura del libro de Shemot, el libro de Éxodo, y vamos a hacer algunos comentarios extraídos de el Humash de la edición del rabino Sion Levi. Comenzaremos entonces con la lectura de la porción bíblica que va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el verso 17, y luego vamos a comentar, o mejor dicho, a leer algunos comentarios de los sabios del Humash. Dice así, Parashat Shemot. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto, con Jacob. Cada hombre y su familia vinieron, Reubén, Shimón, Leví y Yehudá, Isachar, Zebulún y Binyamin, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda esa generación, y los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron, y aumentaron y se fortalecieron mucho, muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Y se levantó un rey nuevo sobre Egipto, que no conocía a Joseph, y le dijo a su pueblo, He aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que él, no sea que se vuelva demasiado, y en caso de ocurrir una guerra, se una también él a nuestros enemigos, y libre guerra contra nosotros, y suba de la tierra. Y designaron sobre él, sobre el pueblo, supervisores tributarios para afligirlo con sus cargas, y construyó ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los afligían, más aumentaba y se extendía. Y se hastiaron a causa de los hijos de Israel, y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor y amargaron su vida con labores duras, con mortero y con ladrillos, y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que les asignaban eran con intenso rigor. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Cifra y el nombre de la segunda Púa, y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de partos, si es un varón deberán matarlo, y si es una niña vivirá. Mas temían las parteras al Eterno, y no hicieron como les habló el rey de Egipto, y dejaron vivir a los niños. Hasta aquí la primera lectura. Vamos a leer algunos comentarios de los sabios. Dice así, el verso 1 comienza diciendo, y estos son los nombres. El libro de Shemot comienza con la conjunción y para establecer un vínculo con los capítulos finales de Bereshit. Allí la familia de Jacob comienza el proceso de exilio descendiendo a Egipto y aquí continúa desarrollándose la narrativa del exilio hasta que finaliza con el deslumbrante despliegue de milagros que culminó con el éxodo y la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es decir, comienza esta porción diciendo y es como esa partícula que une el libro de Bereshit con la historia del Éxodo. Continúo leyendo algunos comentarios. Sforno señala que el pasaje de Bereshit enumera los nombres de todos los que llegaron a Egipto, incluyendo a los nietos de Jacob, mientras que nuestro pasaje contabiliza solamente a sus hijos, en el contexto dado por la lucha que implicaba resistir la corrupta atmósfera de Egipto y preservar el esplendor moral y espiritual de la familia de Jacob. Sus hijos estuvieron a la altura de las circunstancias. Por ello, debido a que mantuvieron a la nación en el encumbrado nivel que le fijó Jacob, la esclavitud no comenzó en tanto que ellos estuvieron con vida. Sin embargo, sus nietos no lograron mantener la interés espiritual de sus antepasados, y por eso no se les concedió el honor de ser mencionados aquí. No obstante, sus méritos bastaron como para impedir que comenzara el cautiverio,
mientras estos seguían con vida. Comentario personal: sumamente importante que nosotros, los que tenemos la bendición, el privilegio, la misericordia del Eterno, de conocer su Torá, de conocer las verdades eternas de la Escritura, podamos ser de influencia positiva para nuestros hijos y para nuestros nietos. Continúo leyendo. Dice el verso 1, que venían. Literalmente quiere decir que vienen, así dice el comentario. El versículo utiliza el tiempo presente, lo cual sugiere que recién ahora estaban llegando. Esto insinúa el comienzo de una nueva era con el fallecimiento de Yosef, cuya muerte está registrada al final de Bereshit. Mientras estuvo vivo, los egipcios trataron a sus hermanos con gran respeto, pero una vez que falleció, la actitud de los egipcios cambió y fue como si la nación recién ahora estuviera llegando a Egipto. Continúo con algunos comentarios. El Humash hace un comentario al verso 5 y dice: y a Yosef, que estaba en Egipto. ¿Por qué la Torá repite lo que ya es sabido? Para decirnos que Yosef no cambió a pesar de su alto rango, ya sea como pastor o alumno de su padre o como virrey de Egipto. Yosef se mantuvo incólume en su rectitud. Dice el comentario al verso 6, y toda esta generación, es decir, las 70 personas llegadas con Jacob, en tanto una de ellas estaba aún con vida, la generación conservó su nivel espiritual. Los comentaristas señalan que hubo 3 niveles de grandeza en el pueblo judío: los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob; los 12 ancestros tribales, es decir, los hijos de Jacob; y las 70 almas que llegaron a Egipto. Una vez que todos ellos fallecieron, se aceleraron la decadencia y la caída espiritual que condujeron a la esclavitud al pueblo. Vamos a ver los comentarios al verso 8 hasta el 14. A los egipcios les atemorizaba la explosión demográfica del pueblo de Israel. Los judíos se estaban volviendo demasiado numerosos y fuertes. Era posible que hasta llegaran a ser más numerosos que los propios egipcios, pero al mismo tiempo eran demasiado útiles como para dejarlos ir del país. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que se dio lo que se ha transformado en el paradigma del antisemitismo, es decir, el odio a los judíos. Los judíos son demasiado peligrosos como para conservarlos y demasiado valiosos como para deshacerse de ellos. Entonces, el faraón propone una solución: explotar a los judíos esclavizándolos para que el Estado se beneficie de su talento sin temor a que abandonen el país. En cuanto a la gratitud que Egipto debía sentir por las destrezas políticas de Yosef y el legado de prosperidad que había dejado a la nación, ese problema también tenía su solución. Ese problema también tenía su solución. Saltó a la palestra un nuevo, entre comillas, nuevo faraón o rey que no conocía a Yosef. O bien se trataba de un nuevo rey, o bien del mismo monarca que había adoptado una nueva política y a quien le resultaba muy conveniente ignorar nuevamente, entre comillas, las monumentales contribuciones que Yosef había aportado al país, probablemente arguyendo que todo lo que el judío Yosef pudiera haber contribuido pertenecía al pasado y ya carecía de toda importancia. Esta clase de antisemitismo, caracterizada por la mezquindad y la miopía en el análisis histórico, es otro fenómeno muy común al que ha debido enfrentarse el pueblo judío hasta el presente. La falaz solución del faraón al problema judío, nuevamente entre comillas, y hago un cortísimo comentario. Cuando leía esto, recordaba la famosa solución nazi al problema de los judíos. Me pareció eh, tristemente memorable recordar cómo durante la Segunda Guerra Mundial el, um, el, los nazis se encargaron
de querer destruir, desaparecer al pueblo judío. Entonces aquí dice el comentario que estoy leyendo, la falaz solución del faraón al problema judío era engañar a los judíos para que demostraran su patriotismo construyendo ciudades que protegían las riquezas del país. Tal como enseña el Midrash, el rey de Egipto se sentó el precedente uniéndose a la fuerza laboral para simbolizar que todos debían ayudar a Egipto en momentos de crisis nacional. Una vez que se movilizaran los voluntarios judíos, metafóricamente poniéndose sus propios grilletes, el próximo paso sería muy fácil, someterlos en esclavitud. Los sabios enseñan que el emplazamiento mismo de estas ciudades fue calculado con el objetivo de causar el sufrimiento y la degradación del pueblo. La tierra era pastosa, la tierra era pantanosa y las pesadas paredes de ladrillo se hundían, se desmoronaban con facilidad, forzando a los judíos a repetir incesantemente el mismo trabajo sin ninguna finalidad que resultaba obvia. Rambán comenta que el objetivo del faraón no era esclavizar a Israel, sino exterminarlos. Para él, los judíos representaban una amenaza en caso de una invasión. No podía decirlo en forma abierta porque su pueblo no habría aceptado un crimen tan atroz, y como se indica en el verso 9, él necesitaba el consentimiento de éste y su cooperación, es decir, del pueblo, ¿no? Por eso planeó proceder en etapas graduales. Primero introducir a la actividad, a la esclavitud en la forma de un impuesto tributado con el trabajo, luego ordenar a las parteras que mataran en secreto a los bebés varones y después hacer que los egipcios arrojaran a los bebés al río. Y finalmente enviar soldados a que allanaran todos los hogares judíos buscando bebés ocultos. Continúo con los comentarios y quiero leer el comentario desde el verso que hace el Humash desde el verso 15 hasta el 17, ¿no? Tras haber fracasado en su intento por contener el crecimiento de la población judía a través de la esclavitud y el trabajo extenuante, el faraón propuso una forma más patente, si bien secreta, el genocidio. Si lograba convencer a las parteras para que mataran a los bebés varones, esto evitaría que hubiera una próxima generación masculina y así las mujeres se integrarían a la sociedad egipcia. Los sabios enseñan que las parteras, Sifra y Púa, eran en realidad Jochebed y Miriam, la madre y la hermana de Moshe. El faraón no tuvo en cuenta el temor a Dios que ambas tenían. Ellas no solo se abstuvieron de ejecutar las órdenes del faraón, sino que además hicieron todo lo posible por ayudar a las madres para que dieran a luz a bebés sanos e incluso atendían a los bebés después del nacimiento. Los sabios enseñan que el faraón tuvo otro motivo más para recurrir al infanticidio. Sus astrólogos le habían presagiado que el Salvador de los judíos estaba a punto de nacer y por eso ordenó matar a todos los varones recién nacidos y efectivamente Moshe nació durante la época en que este cruel edicto se encontraba en vigor. Esta ha sido la lectura de la primera lectura de la Parashá Shemot. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.